Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, profe. ¿Sí me escuchan Buenos bien? días. Sí, señor. Sí se le escucha. Por favor, ¿me escuchan? Buenos días, sí, señor. Buenos días. Señor. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí, señor. Sí, Buenos señor. días. Perfecto. Tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que todos estén súper bien para recibir esta información que hoy vamos a transmitir a través de estos medios y que todos se encuentren bien de salud, igual allá con todos sus hogares. Entonces, vamos a dar inicio. Hay dos sesiones hoy, porque por mí es la más fácil. TIN es buena, pero resulta que se le presentan muchas dificultades a los chicos para entrar. Luego entonces decidí hacerla por mí, que es más fácil de conexión y todo. Obviamente que si no hay conexión, pues no van a tener la, la información necesaria. De todas maneras, esto se está grabando para después facilitarles a los que por motivos ajenos a la voluntad pues no se pudieron conectar, entonces más adelante pueden escuchar lo que hicimos. Bueno, nuevamente les ratifico un saludo de bienvenida y un abrazo a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Espero que hoy alcancemos a hacer lo que queremos. Entonces la agenda para el día de hoy es que vamos a hacer el respectivo llamado a lista. Llamamos a lista y de una vez vamos a entrar en materia porque pues el tiempo aquí en el internet es precioso, no podemos eh, malgastarlo. Entonces seguidamente yo saco la lista aquí por automáticamente. Los que están salen, los que no están pues no salen. Por tal motivo pues no voy a llamar a lista. Entonces voy a dar inicio a la formación. Entonces voy a exponer, voy a entrar al punto de que la nómina. Antes de comenzar, yo tengo un material que seguidamente se lo voy a facilitar por el WhatsApp para que ustedes lo bajen y lo ojien. Es la teoría, sencillamente lo voy a que ustedes lo vean. Entonces, me pueden decir si están viendo el material. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ese material yo lo voy a compartir con todos ustedes. Es un material que se hizo para, para darles información acerca de la parte teórica. No vamos a hacer una guía porque la guía nos llevaría mucho tiempo, entonces lo vamos a hacer directamente así como lo había planteado. Por tal motivo, entonces espero que estén muy atentos cuando se termine esta grabación. Inmediatamente tienen el nuevo link para ustedes conectarse y seguimos para preguntas y toda esa cuestión, ¿no? Hoy vamos a ver todo lo que es teórico, mañana vamos a hacer algunas prácticas, el miércoles voy a explicar lo que es la liquidación de una nómina y el jueves explico lo que es el cálculo de la retención en la fuente por salarios. Entonces quisiera pedir, Sí. sí, aló, Pasa que no estás grabando la sesión la sesión, aún. lo que pasa, sí se está grabando, lo que pasa es que yo tengo un material especial para grabarla. Por tal motivo ustedes no ven allá que yo estoy grabando. ¿Qué es lo que estoy grabando? ¿Listo? Ok, gracias, Es que es una grabación especial para que ustedes no tengan confusión. Entonces, no se preocupe.
¿Listo? Bueno, quisiera preguntarles si están viendo bien el material. Sí, Sí, señor. señor. ¿Alguien me puede leer los dos primeros renglones? En Colombia, una nómina es un documento contable y legal que detalla los pagos. Ah, no, mentira, los primeros dos es importante conocer que el Código Sustantivo del Trabajo es la recopilación de las leyes, Ley 100 y sus reformas, Ley 50 y sus reformas y todas las reformas que se presentan. Ah, bueno, muchísimas gracias, muy amable por la colaboración. Sí, perfectamente. Quiero que todos, antes de comenzar, estemos pensando en que lo que estamos nosotros mirando es la recopilación de la Ley 100, de la Ley 50 y todas las reformas que se han presentado. Pues se han hecho muchas reformas acerca del tema, o sea que el Código Sustantivo del Trabajo, pues recolecta todas esas actualizaciones que se han hecho y por tal motivo, pues hoy ya ustedes saben que tenemos una reforma laboral actualizada, por tal motivo también la tenemos que involucrar. Esa en su debido momento ya vamos a empezar a hablar. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en tema, que es la nómina, ¿cierto? Como ya nos había leído nuestro compañero, en Colombia una nómina es un documento contable ilegal. Permítanme un momentico que hay alguien que está pidiendo entrada. Es un documento legal que detalla todos los pagos que una empresa realiza a sus empleados por el trabajo realizado, incluyendo salarios, deducciones y otras percepciones. La nómina refleja la relación laboral y es importante tanto para la empresa como para el empleado. La nómina es un documento que registra los pagos que una empresa realiza a sus empleados por los servicios prestados, incluyendo tanto el salario bruto como las deducciones y retenciones aplicadas. Funciona como un recibo individual justificado o un recibo individual justificado del pago y es un comprobante de las cotizaciones a la seguridad social y retenciones del IR. Bueno, entonces están llegando tarde. Bueno, la idea es que nosotros nos demos cuenta que es una nómina. La nómina como tal, pues es el documento soporte que tiene la empresa para poder ante las autoridades legalizar todos los pagos o los gastos que hace, costos y gastos que hace frente a sus empleados o a sus colaboradores, que en resumen eso es lo que nos dice ahí el concepto. Ahora dice, concepto de nómina. Contenido de la nómina. La nómina contiene tres partes esenciales. Una primera parte que es el encabezado con el nombre y NIC del empleador y en el periodo de pago de la nómina. Entonces ya nos podemos dar cuenta que la nómina tiene varios periodos de pago. Pueden ser semanales, pueden ser quincenales, semanales, decadales, quincenales y mensuales. Hay cuatro formas de hacerlo que lo reza el Código Sustantivo del Trabajo, pero hay empresas que muchas veces pagan el día trabajado y lo pagan inmediatamente. Hoy en día con tanta reforma y con tanto trabajo que hay que hacer para liquidar una nómina, eso no lo están haciendo. Es decir, estoy hablando de las empresas organizadas técnicamente, porque si las empresas no están organizadas, sencillamente eso no lo van a hacer. Ahora dice, el esquema central con dos partes es la primera parte, nombre y cargo del trabajador, días laborados, valor devengado, deducciones, neto pagado, firmas y documentos de identidad de los empleados. Entonces, por ejemplo, esa primera parte que nosotros vemos ahí, pues podríamos decir que es el total devengado. Ahora más adelante vamos a hablar de lo que es el total devengado. Ahora dice, y tiene una segunda parte que son los aportes para fiscales, salud, riesgo, profesionales y fondos de pensiones, apropiaciones para prestaciones sociales.
firma de quien elabora y revisa y aprueba. Entonces, esto lo van a tener ustedes allá. Sencillamente lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir este documento y ahora lo que tenemos es que prestar atención. ¿Eso está claro? Sí, señor. Bueno, ahora dice, ¿qué es el valor de vengado? Es muy importante que nosotros tengamos claro qué es el valor de vengado. Dice, el devengado corresponde a todos los conceptos por los que un empleado recibe una remuneración, como son el salario, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, recargos nocturnos y diurnos, etc. Quiere decir que todo lo que recibe un empleado como contraprestación del servicio se llama total devengado. ¿Por qué es tan importante conocer este concepto o este vocabulario? Este vocabulario es muy importante porque la norma, cuando está escrita, dice del total de vengado deduzca o ubique el total de vengado y de ahí empiece a calcular esto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad de lo que es un total de vengado. Ahora dice salario. No sé si eso está quedando claro o no está quedando claro. Sí, señor. Bueno, dice, en, Bueno, yo sí lo entiendo. en términos generales, el salario es la retribución económica que un trabajador recibe de su empleador a cambio de sus servicios. Esta remuneración puede ser en dinero o en especie y generalmente se paga de forma periódica, como semanal, quincenal o mensual. Además de la remuneración básica, el salario puede incluir otros componentes como prima, bonificaciones, horas extras, entre otros. Ahí es una ratificación del total de vengado. Aquí tenemos salario mínimo legal. Entonces dice el salario mínimo legal vigente en Colombia en el 2025 es de 1.423.500 pesos colombianos mensuales, más auxilio de transporte de 200.000 pesos, lo que suma un total de 1.623.500 pesos colombianos al mes. Este es el monto mínimo que un empleador está obligado a pagar a sus trabajadores por su labor durante una jornada ordinaria de trabajo. El salario mínimo se establece anualmente por el gobierno colombiano y es un mecanismo para garantizar que los trabajadores reciban una remuneración justa por su trabajo, especialmente aquellos que reciben ingresos más bajos. Ahora vamos, entonces ya sabemos qué es el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo es lo mínimo que debe ganar una persona en Colombia en cualquier tipo de trabajo, no le pueden pagar por debajo de eso. Ahora vamos a mirar el concepto de salario básico. El salario básico, también conocido como salario base, es la remuneración fija que un empleador acuerda pagar a un trabajador por la prestación de sus servicios sin incluir beneficios adicionales, bonificaciones u otros pagos extra. Es el componente fundamental de la nómina y se establece en el contrato laboral. En detalle, el salario básico es la base para el cálculo de otros beneficios. Entonces podríamos decir que, que el salario básico es el que inicialmente uno pacta que le van a pagar mensualmente. Y ese es el que nosotros vamos a tomar como base para empezar a calcular todos los beneficios o otros beneficios que hay que pagarle acerca de lo que es los trabajos que él hace y muchas veces por fuera de la jornada laboral ordinaria. Más adelante la vamos a ver. Aquí incluí lo que es el salario integral. Como resumiendo, pues dice en Colombia un salario integral es una modalidad de remuneración que incluye el salario básico y los factores prestacionales como las primas, cesantías e intereses sobre cesantías, un solo pago mensual. Este tipo de salario, regulado por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, busca simplificar la compensación y los costos asociados a la contratación de trabajadores de altos ingresos. Fíjese que es a trabajadores de altos ingresos, no de bajos ingresos, porque sencillamente el salario mínimo legal vigente en este momento como mínimo está dado en 13 salarios mínimos legales vigentes. Mire, aquí dice monto mínimo, dice,
Para que un salario se considere integral no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Porque yo les digo que 13? Porque dice que el factor prestacional, además del salario base, se debe pactar un factor prestacional que no puede ser inferior al 30% de este monto. Entonces, por eso nos da 13 salarios mínimos legales vigentes. ¿Tienen alguna pregunta? Con mucho gusto yo se la puedo aclarar en este momento. Inclusión de conceptos. El salario integral incluye el salario base, las prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses sobre cesantías y otros beneficios que se acuerden entre empleador y trabajador. Exclusión de conceptos. Las vacaciones se excluyen, los aportes a seguridad social, los parafiscales y la sanción moratoria por no pagar el salario al finalizar el contrato no se excluyen en el salario integral. Entonces, mire, exclusión de conceptos, las vacaciones, los aportes a seguridad social, los parafiscales y la sanción por moratoria por el no pago del salario al finalizar el contrato no se incluyen en el salario integral. Entonces tengan en cuenta que las vacaciones no están excluidas, ¿no? Ventajas. Simplifica la nómina, puede reducir costos laborales, tiene un tratamiento tributario especial y puede ser atractivo para la contratación y retención del talento. Desventajas. Puede limitar la negociación de beneficios adicionales, puede ser más costoso para las empresas y puede generar confusión sobre las obligaciones del empleado. En resumen, el salario integral es una forma de remuneración que agrupa diferentes conceptos salariales en un único pago, facilitando la gestión de la nómina, ofreciendo ventajas tanto para el empleador como para el empleado, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se pacte de común acuerdo. Entonces, es siempre delicado el tema porque si eso no queda bien especificado, pues nosotros podemos tener problemas porque nos pueden reclamar lo que no hemos pactado. Voy a mirar que por aquí hay unas personas, ¿no? Muy bien, entonces podemos seguir. Ahora dice, ¿qué es una comisión? Todos sabemos que la comisión es dada por la venta de los artículos, que es lo que nos recomienda a nosotros la nómina. Entonces, eso también es parte del salario. En Colombia el término comisión puede referirse a varias cosas, incluyendo pagos adicionales por ventas, grupos de trabajo con responsabilidades específicas o cargos bancarios por servicios. Es importante entender el contexto para determinar el significado exacto de comisiones. Posibles significados de comisiones: comisiones por ventas, comisiones de trabajo, comisiones bancarias, comisiones legislativas, comisiones de estudio y entonces tenemos ejemplos, ¿cierto? El vendedor podría recibir una comisión del 10% sobre cada venta que realice además de su salario base. El Congreso de Colombia tiene comisiones encargadas de temas como la paz, la ética, los derechos humanos y otras áreas. Un banco puede cobrar una comisión por el envío de una transferencia internacional. Un empleado puede ser enviado en comisión a otra ciudad para realizar un trabajo específico. En nuestro caso, pues tendríamos que usar la comisión que le paga al trabajador, ¿no? Entonces, si el trabajador recibe comisiones por ir a hacer una vuelta, pues eso es parte de su salario. Entonces deben de tener en cuenta que existen varias clases de comisiones. Nosotros vamos a usar una comisión muy sencilla que no vamos a tener problemas con calcularla. El auxilio de transporte. El auxilio de transporte en Colombia para el 2025 es de 200.000 pesos mensuales. Ahí está el link. Este beneficio, cuyo objetivo es ayudar a los trabajadores con los gastos de transporte entre su hogar y el hogar de trabajo, aplica para aquellos cuyo salario mensual no supera los 2 salarios mínimos legales vigentes. Esto es importante, ¿no? Que nosotros ya lo vayamos teniendo en cuenta, que, que no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si gana hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, tiene derecho al auxilio de transporte. Aquí el salario mínimo se fijó en 1.423.000 pesos, por lo que el límite para recibir el auxilio de transporte serían 2.847.000 pesos.
O sea que si el total de vengado está por más de 2.847.000 pesos, entonces no le pagamos auxilio de transporte. El auxilio de transporte no se considera salario, por lo que no se incluye en la base del cálculo para vacaciones. Ojo, mire, no se incluye en la base para el cálculo para vacaciones, seguridad social o para fiscales, pero sí se tiene en cuenta para la liquidación de la prima de servicios y las cesantías. Además, se paga completo incluso si el trabajador labora medio tiempo, ya que el gasto de desplazamiento es el mismo independientemente de la jornada. Entonces, si usted va a trabajar media jornada, el auxilio de transporte se lo tienen que pagar completo. ¿Eso está claro? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, listo. Bueno, muy bien, entonces vamos adelante. Ahora dice, remuneración de trabajo ordinario y suplementario. Entonces, aquí, ¿qué es el suplementario? El suplementario es lo que llamamos nosotros comúnmente horas extras. Y el ordinario es la jornada laboral. Entonces dice, la jornada ordinaria de trabajo en Colombia a partir del 16 de julio del 2025 se reduce a 44 horas semanales. Esta reducción se ha venido implementando gradualmente desde el año 2023. La DIEL estipula que esta jornada puede ser distribuida por el empleador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo excepciones. Entonces, desglose de la reducción. El 16 de julio del 2023 se redujo a 47 horas semanales. El 16 de julio del 2024 se redujo a 46 horas. El 16 de julio del 2025 se redujo a 44 horas semanales. Quiere decir que hoy estamos a 14, entonces todavía estamos en la jornada de 46 horas. Pero para todos los efectos vamos a usar ya la del 2025. ¿Eso les queda claro? Sí, Sí, señor. señor. O sea, vamos a reducir la jornada a 44 horas. Hasta ahí, eso está entendido, ¿cierto? Sí, Profe, o señor. sea que la reforma laboral aplicaría a partir de mañana. De mañana, sí, a partir del 16, sí. Del miércoles. Ah, listo, profe, gracias. El 16 de julio del 2026 se reducirá la jornada a 42 horas semanales. Y ahí termina, o sea, todos vamos a llegar a 42 horas semanales. ¿Hasta ahí eso está claro? Sí, instru. Bueno, consideraciones importantes. Distribución. La jornada puede ser distribuida de acuerdo a la conveniencia del empleador y el trabajador, respetando siempre el límite de horas semanales y el descanso. Entonces, esto es sumamente importante. Yo puedo convenir con mi empleador cómo voy a trabajar las horas semanales. Entonces yo puedo decir, bueno, el empleador me puede decir, bueno, don José, yo lo necesito a usted lunes, martes y miércoles de 6 a 6 de la tarde. Y eso es una jornada convenida. Quiere decir que entre lunes, martes y miércoles podría yo haber trabajado 12 por 3, 36 horas. O sea que ya no me quedaron pendientes, sino de 36, 8 horas. Y el jueves lo necesito de 6 a 2 de la tarde. Usted el jueves sale a las 2 de la tarde y vuelve a trabajar el lunes. ¿Le sirve o no le sirve? Entonces el trabajador es el que define y dice, no, listo, yo trabajo así. Por aquí hay una persona pidiendo. Instru, ¿Sí? si no se completa, por ejemplo, las horas que se piden, aún así se merece pagar el salario mínimo. A ver, el salario mínimo está compuesto por 1.423.500. Si a usted lo contratan en jornada, una jornada, o sea,
4 horas, pues obviamente que le irán a pagar, si le pagan el salario mínimo, le estarán pagando la mitad del salario. ¿Eso está claro? Sí, señor. Bueno, hay unas excepciones. Existen algunas excepciones a esta jornada, como es el caso de menores de edad o trabajos especiales donde se aplican restricciones. Entonces ya eso es un caso especial con los menores de edad, que las jornadas entre unos años y otros años, pues no se les puede pedir más horas que lo que dice ahí el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Eso les queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si ustedes van a liquidar nómina, les va a tocar que tener en cuenta si esa persona es menor de edad, pues que no, hay que ir a mirar qué dice el Código Sustantivo del Trabajo para la remuneración semanal de los trabajadores menores de edad. Eso hay unos entre 14 y 16 y otros entre 16 y 18. Que los de 14 a 16 no les puede exigir más de 24 horas a la semana y los de 18 a, perdón, los de 16 a 18 no se les pueden exigir más de 6 por 6, 36 horas a la semana. Eso está vigente, por tal motivo pues hay que ir a mirar cómo no se le puede exigir más de 2 horas diarias a uno de esos trabajadores. Ahora dice, salario. La reducción de la jornada laboral no implica una disminución en el salario de los trabajadores, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo. En resumen, la jornada laboral ordinaria en Colombia está en proceso de reducción gradual, llegando a 44 horas semanales a partir de julio del 2025 y posteriormente a 42 horas en el 2026, artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo. Esa es información para todos ustedes que la deben tener en cuenta a la hora de liquidar una nómina. Instru, tengo una pregunta. A ver, Digamos, si el trabajador supera las 48 horas, ¿ya se le debería pagar algo extra o no? en este momento a partir del 16 de julio, si usted supera las 8 horas, a usted hay que pagarle horas extras o trabajo Lo mismo para suplementario las 44 horas, ¿verdad? a las 44 horas, siempre y cuando no hayan habido convenios, ¿no? Porque si usted hizo convenios, como les hablaba hace un momento, lunes, martes y miércoles trabajar de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y el jueves trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, usted no tiene derecho a horas extras ahí, porque no hay trabajo suplementario, debido a que usted convino. ¿Sí me entiende? Sí, señor. ¿Eso les queda claro a todos? Muy buenas las preguntas. Jornada máxima. La jornada máxima legal de trabajo en Colombia es de 44 horas semanales. A partir del 15 de julio del 2025, esta reducción de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 del 2021 se implementará de forma gradual y a partir de esa fecha la jornada máxima será de 44 horas semanales, sin que esto afecte el salario, las prestaciones sociales o los derechos adquiridos de los trabajadores. En resumen, antes del 15 de julio del 2025 la jornada máxima es de 46 horas semanales. A partir del 15 de julio del 2025 la jornada máxima es de 44 horas semanales. Eso se le está ratificando siempre, ¿no? A partir del 15 de julio del 2026 la jornada máxima es de 42 horas semanales. Es importante destacar que esta reducción no implica una disminución del salario ni de las prestaciones sociales de los trabajadores. Artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea que yo les estoy citando todos los artículos para que si tienen alguna duda pues los vayan leyendo. ¿De acuerdo? Trabajo diurno y nocturno. En Colombia el trabajo nocturno se considera aquel realizado entre las 9 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente. El recargo nocturno, que implica un aumento en la tarifa salarial por trabajar en este horario, se aplica durante este periodo. En el 2025 el recargo nocturno sigue vigente según la normativa actual, con un recargo del 35% sobre la hora ordinaria,
Detalles. Horario. El trabajo nocturno en Colombia se tiene legal como el realizado entre las 9 y las 6 a.m. Recargo. El recargo nocturno es un porcentaje adicional al salario básico que se paga por trabajar en horario nocturno. En el 2025 este recargo es del 35% sobre la tarifa de la hora ordinaria. Entonces allá, ahora más adelante vamos a hacer, mañana estamos haciendo unos ejercicios para aprender a calcular esa hora. Cálculo. Para calcular el valor de la hora nocturna se multiplica el valor de la hora ordinaria por 1.35. O sea, el factor, más adelante están los factores. Ejemplo, si el salario mínimo es de 1.423.000 pesos, el valor de la hora ordinaria es de 6.185. Por lo tanto, el valor de la hora nocturna sería de 8.355, incluyendo el recargo del 35%, según formación de Magneto, ámbito jurídico, reforma laboral. Aunque hubo una propuesta para adelantar el inicio del recargo nocturno de las 7 p.m., esta medida aún no está entrando en vigor en el 2025. El cambio a las 7 p.m. está contemplado para el 2026 según Republic, el diario La República, artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, esa reforma laboral se va a empezar a aplicar el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, pero se va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero del año 2026, como lo está diciendo aquí la norma. ¿Eso está claro? Sí, señor. Instructor, digamos si por ejemplo algún trabajador inicia el día a las 5 de la mañana, ¿sigue siendo un recargo nocturno? Sí, se le paga una hora de recargo nocturno entre las 5 y las 6 de la tarde y la mañana. Ah, listo. Descanso del día sábado. El artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 33 de la Ley 50 de 1990 permite repartir las 44 horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por 2 horas diarias, con el objeto de que los trabajadores tengan descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no se considera trabajo suplementario o de horas extras. ¿Eso les queda claro? Entonces está ratificando que cuando usted hace convenio con su empleador de trabajar las 44 horas durante la semana, entonces no hay ningún problema, no hay trabajo suplementario, no hay nada. ¿Eso les queda claro? O sea que Señor. completar las horas que le faltan a la semana un sábado y si es o sea, si usted hizo Convenio. un convenio ahí, no le puede decir nada al empleador, ¿cierto? No le puede cobrar usted horas extras, porque es un convenio que usted ha hecho, siempre y cuando el convenio quede por escrito, ¿no? Ojo, porque los convenios que se hacen verbales se pueden tumbar, ¿sí me entiende? Y pueden ser hasta peligrosos para el empleador. El empleador se debe cuidar en eso. Ustedes, pues como están aprendiendo para ir a aportarle al empleador, le deben tener en cuenta eso, que si van a hacer un convenio, lo deben hacer por escrito y firmado, ¿no? Bueno, señor. Bueno, señor. Distribuidor de la jornada. El artículo permite que la jornada laboral semanal de 44 horas se distribuya de manera que se trabaje más horas el lunes a viernes con el fin de liberar a los trabajadores del día sábado. Entonces, sí hay que usted puede trabajar más horas. Ahora, recuerde que el acuerdo es entre empleador y trabajador. Y si el empleador no le sirve que usted no venga el sábado, pues sencillamente recuerde que eso es de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, es un acuerdo que hay entre los dos. Si al uno no le sirve y al otro no le sirve, pues no va a haber acuerdo. ¿Eso está claro? Porque, por ejemplo, yo quiero no ir a trabajar el sábado, pero si el empleador dice, no, a mí no me sirve porque yo los sábados es cuando más vendo, entonces ahí no hay que, no hay ningún acuerdo. ¿Listo?
La finalidad de esta distribución es permitir a los trabajadores disfrutar de un descanso completo durante todo el día sábado, sin recargo. La ampliación de la jornada diaria hasta por 2 horas para este propósito no genera recargo por horas extras, ya que no se considera trabajo suplementario. Acuerdo entre partes. Es importante destacar que esta distribución de la jornada debe ser acordada entre empleador y trabajador. En resumen, el artículo 164 busca flexibilizar la jornada laboral para favorecer el descanso sabático del trabajador sin que esto implique un aumento en el costo laboral para el empleador. Entonces ya lo habíamos hablado, aquí está la explicación de todo. Aquí nos está diciendo que esa jornada laboral no se puede ampliar a más de 2 horas, pero si hay acuerdo entre los dos, se puede ampliar las que quieran y ya no hay que pedir permiso al, al Ministerio del Trabajo. ¿Eso les queda claro? Es decirte que como hay empresas que también pues no le dan el sábado sino el domingo, ¿contaría? Como El domingo por en- obligación se lo tienen que dar. ok, este es aparte, o sea, Sí, como un extra. ese es un Ok. descanso laboral. Ya más adelante vamos a hablar de pronto los que trabajan los días domingos, ¿no? Y tienen su descanso un lunes. Eso es van a trabajar el festivo pero eh, con descanso, ¿listo? Ese más adelante lo hablamos. Trabajo extra. El artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo suplementario de horas extras como aquel que excede la jornada ordinaria o la máxima legal. En otras palabras, cualquier tiempo trabajado que sobrepase lo establecido en el contrato individual o la ley se considera trabajo suplementario y debe ser remunerado con recargos. Elaboración. El artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo establece específicamente que trabajo suplementario o de horas extras es el trabajo que se realiza por fuera de la jornada laboral ordinaria acordada, oiga, por fuera de la jornada laboral ordinaria acordada entre empleador y trabajador o que se exceda la jornada máxima legal establecida. Remuneración. El trabajo suplementario debe ser remunerado. Bueno, explico un poquito aquí esta partecita del código sustantivo. Quiere decir que si usted acordó con su trabajador que va a laborar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, pero salió a las 9 de la noche, ahí sí hay horas extras. Porque las horas extras empezaron después de la jornada laboral acordada. ¿Eso está claro? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien. El trabajo suplementario debe ser remunerado con recargos adicionales, que varían según si, si es diurna o nocturna y si es ordinaria o dominical. Entonces hay que mirar jornada ordinaria. En la jornada laboral pactada en el contrato de trabajo, mientras que la jornada máxima legal es de 44 horas semanales. Entonces dice, autorización. En algunos casos para realizar el trabajo suplementario se requiere autorización del Ministerio del Trabajo. Es importante tener en cuenta que la remuneración de las horas extras debe ser clara y precisa y no se puede deducir o compensar sin autorización escrita del trabajador o mandamiento judicial, excepto en casos específicos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pactado con mi empleador trabajar de 6 a 6, o sea, 12 horas el día lunes, y resulta que el empleador me dice, bueno, trabájeme hasta las 10 de la noche y el día jueves usted no viene a trabajar sino 4 horas, pues entonces eso ya es un acuerdo verbal, pero que en el momento se presentó, ¿cierto? Entonces, si hay un acuerdo entre ustedes, pues se cumple, ¿no? Aunque regularmente esos acuerdos se deben hacer por escrito, pero es que hay veces se presentan por obligación y que pues se sale de las manos de tanto del trabajador como del empleador. ¿Eso está claro? Una pregunta así extra, digamos, como eso se habla el jefe con el empleado, uno, por ejemplo, que se encarga de la nómina, uno cómo se entera de que pactaron eso.
O sea, Es, el trabajador tiene que presentarle algún oficio. sí, claro, eso hay hay todo memorando que se le da a, a cualquier trabajador o colaborador debe de ir a la hoja de vida. Todo trabajador debe de tener una hoja de vida en donde todo lo que suceda con él es prácticamente el archivo de él o la historia de él. ¿Eso está claro? Usted llega a una empresa y lo primero que mira es la hoja de vida de él. Cuando usted va a liquidar, ¿no? Cuando entró, qué le han dado, cuántos han sido los aumentos que le han dado, cuánto es que él gana, porque cada vez que hay un aumento de salario le tiene que llegar una carta. Todo eso va a la hoja de vida de él. ¿Eso está claro, Paula? Sí, señor. Bueno, y para todos, ¿no? Recuerden que todo trabajador tiene que tener una hoja de vida. Límite de trabajo extra. El artículo 22 de la Ley 50 de 1990. La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 4 horas semanales y su distribución se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales en lapsos de hasta 4 semanas con los límites y requisitos señalados en este capítulo. Quedes excluido de la... Bueno, ahí dice que no se puede trabajar máximo sino 4 horas semanales extras. Pues eso regularmente para eso es que existe que si yo necesito más y existen los acuerdos. Entonces ya todos esos acuerdos no hay necesidad de pedirle permiso al Ministerio de Trabajo, sino que hacemos un acuerdo y lo podemos hacer directamente en la empresa. Eso debido a que la otra vez, por ejemplo, llegaba una empresa y por X o Y motivo le tocaba que usara a un trabajador más de las 2 horas que estaban estipuladas y entonces no lo podía hacer porque el Ministerio de Trabajo si lo cierran los sábados y los domingos y si le tocaba trabajar entre viernes y sábado a qué hora le iba a pedir y esos son momentos fortuitos que se presentan que no podemos como les dijera yo la llamada dentro de 15 minutos son momentos fortuitos que se sale de todo presupuesto y que yo no puedo prever esa situación. Quiere decir que esas son situaciones difíciles de uno tener en cuenta. Entonces, por tal motivo, por eso existen los acuerdos. ¿Eso está claro? Sí, señor. Sí, se quedará excluida de la limitación de la jornada de trabajo los trabajadores que presenten servicios como gerentes, administradores, apoderados como con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Entonces, lo que quiere decir es que estas personas no tienen derecho a horas extras porque ellos tienen unos contratos especiales y es muy difícil porque a ellos les pagan unos dineros mucho más altos que a todas las personas, precisamente teniendo en cuenta que un gerente, él se va todo el mundo y él llega a las 6 de la tarde a trabajar y trabaja hay veces toda la noche. Entonces, ¿cómo sería la cantidad de horas estas que se le pagan, no? Eh, les dejo claro que esto es para las empresas privadas, porque las empresas del orden público son diferentes. Ellos tienen sus propias resoluciones. ¿Eso está claro? O sea que un gerente o algún administrador puede hacer sus horas extras, No se, pero no entendí. no se las pagan. Ah, no se las pagan. Porque mire, dice, quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que se trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. En caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, el inspector del trabajo respectivo resolverá si es una determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas de su resolución, podrá recurrir ante el juez competente dentro de un quinto día de notificada, quien resolverá la única instancia sin forma de juicio oyendo a las partes. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el gerente, pues se supone que
que yo no tengo derecho a horas extras. Si yo soy un administrador, es que, por ejemplo, cuando usted tiene cargos de jefe, usted no tiene horario, porque usted tiene que, a usted le encargaron fue una responsabilidad. Eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes llegan allá al SENA y ustedes salen a las 6 de la tarde y yo sigo trabajando. Es porque yo tengo un encargo administrativo, yo no tengo un encargo que tenga supervisión. Por tal motivo a mí me toca que responder por todo esto. ¿Eso les queda claro? Hay algunos eh, aprendiz que me preguntan que si a mí me pagan horas extras. Y les dije que no, que eso a uno no le pagan horas extras porque eso es un acuerdo que uno hace con el trabajo. ¿Listo? Quedan también O sea que dependiendo del cargo, eh, pues se puede o no pagar horas extras, ¿verdad? perfecto, así es. También quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras. ¿Eso por qué? Porque pues ellos tienen unos horarios especiales en los que tienen que cumplir y la responsabilidad de ellos es que esto no vaya a ocurrir pues para los cuales lo han contratado, ¿no? La jornada de trabajo, ley 21561. Los y las deportistas profesionales y de los trabajadores y el artículo 1, entonces número 1b, los trabajadores que desempeñen actividades conexas se consideran que organizará por el cuerpo técnico de la entidad deportiva profesional correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la actividad deportiva y al límite compartidos con la salud de los deportistas y no les será publicado lo establecido en el inciso primero de este artículo. Quiere decir que para los jugadores de fútbol, toda esa cuestión, ellos no tienen derecho a horas extras, porque es que ellos tienen una normatividad especial que es la ley 21561. En ese caso, lo pueden ir a leer. Eso está claro, a ellos les hacen unos contratos y recuerde que son unos contratos millonarios. Entonces, por esa razón, bueno, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto nos falta para terminar esta videoconferencia? Nos falta 10 minuticos. Bueno, alcanzamos a ver esto. Recargos por trabajo nocturno, suplementario y descansos remunerados. Entonces dice que tenemos clase de trabajo, el porcentaje, el factor y la fórmula. Entonces dice, esto ya está actualizado con lo que se va a aplicar a partir del 1 de julio. Recuerden que el trabajo suplementario de los días domingos a partir del 1 de julio del 2025 se aplicará el 100%. Perdón, se aplicará el 80%. Entonces ya esto está actualizado. Dice que el trabajo diurno ordinario, o sea, las horas extras diurnas ordinarias, ordinaria quiere decir que no es un día festivo ni un día domingo. ¿Eso está claro? ¿O hay alguna pregunta? Ninguna instrucción. Sí, parece que todos sabemos qué es ese trabajo ordinario. Entonces dice que tiene un recargo del 25% sobre la hora y el factor sería 1.25. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios para aplicar estos factores. ¿Eso está claro? La extra nocturna ordinaria está en el 75%, tiene un factor del 1.75, el valor de la hora ordinaria sería el 1.75 por el número de horas trabajadas. Aquí. El dominical y festivo. Entonces ya el dominical y festivo a partir del 1 de julio de 2025 ya no es el 75%, sino el 80%.
quiere decir que el factor subió a 1.75. El dominical y festivo nocturno, que también debe subir, ya el dominical y festivo nocturno estaba en 100%, ahora subió al 110%. 110%, ¿por qué? Porque estamos pagando el recargo del festivo, que es el 80%, y el 25%. Entonces nos da que es el 110. Me estoy a ver si eso es verdad o eso es mentira. Vamos a ratificarlo por aquí. Vamos a hacer, porque esa tabla no la rectifiqué. Voy a rectificarla para estar seguros que ese es el... Vamos a mirar por aquí. Voy a mirar aquí, uno nuevo. Entonces me dice que... Muestre a ver en dónde fue que me llegó la duda. En el dominical y festivo nocturno. Dominical y festivo nocturno. Ah, es que este no es nocturno. Este es diurno. Ah, por eso era que tenía la duda. Diurno, ahora sí. Entonces ahora sí vamos a rectificar el diurno. Entonces sería el 80% más el 25%, sería el 105%. No, aquí esto está mal, sería el 105%. Y sería el 205. Diurno. 205. Extra diurno. Ah, no, esto está bien. Que es dominical y festivo nocturno. Ya sé. O sea, esto es para liquidar el recargo nocturno. Entonces tenemos el 80 más al 110. 80 más el 35%. Es el 115. Entonces, el dominical y festivo 80, ese sí sería el diurno. Exacto, este sí sería el diurno. Este está bien. Es que este es el que está aquí como que esto es para liquidar el dominical y festivo nocturno. O sea, cuando yo trabajo un dominical y festivo, es un día domingo o un día feriado, un día festivo, entonces me toca que agregarle el 35%. Aquí esto está malo, porque aquí no sería, sino solamente sería el 0.35 más el 80. Entonces voy a buscarlo aquí. Sería el 101.15. 1.15. Y aquí sería el 115. Esto más adelantico yo ya lo voy a explicar, que es cuando vayamos a hacer los ejemplos de cada uno de ellos, ¿cierto? El extra diurno festivo. Entonces, extra diurno festivo. Le van a pagar el 25% más el 80, sería el 105. Más el 100% sería el 2.05. En este momento, porque como a partir del 1 de enero del 2026 ya subí al 90%, entonces aquí esto me va a cambiar. El extra nocturno festivo, entonces me dice que tiene derecho al 75% más el 80.
Entonces esto sería igual al 155%, más el 100% sería el 2.55. Aquí el recargo nocturno no cambió, por tal motivo queda el 0.35 el factor. Estos factores ya los corregí porque no los había corregido o no los había revisado. Entonces veo que habían algunos como errorcitos. Ahora sigue deducciones. ¿Qué son las deducciones de nómina? Las deducciones de nómina son aquellos descuentos que se realizan a la hora de pagar quincenal o mensualmente el salario a sus trabajadores, a tus trabajadores. En este sentido debes realizar la deducción bajo el porcentaje que aporta el colaborador. Bueno, entonces vamos a dejar ahí y en 15 minuticos a las 8:15 nos volvemos a ver. Ya tienen el nuevo link, entonces no hay problema. ¿Listo? Para que vayan a hacer una chichología. Si a las 8:15 nos volvemos a ver. Listo, maestro. Bueno, Bueno, listo. ¿Estamos todos? ¿Me están escuchando bien, por favor? Sí, señor, sí se le oye. Bueno, con buen volumen, ¿no? sí, señor. Perfecto, entonces vamos a seguir con nuestra exposición. Bueno, muy bien, entonces sigamos aquí en esta partecita, ¿no? Ya habíamos visto, quedamos en que ya vamos a hacer algunos ejemplos de esta parte del trabajo suplementario, el cálculo de trabajo suplementario. Y vamos con deducciones. Entonces dice, ¿qué son las deducciones de nómina? Las deducciones de nómina son aquellos descuentos que se realizan a la hora de pagar quincenal o mensualmente el salario de tus trabajadores. En este sentido, debes realizar las deducciones bajo el porcentaje que aporta el colaborador para el pago de sus prestaciones sociales. Entonces dice, ¿cuáles son las deducciones de nómina? Por lo general, las deducciones que se realizan de nómina corresponden a los conceptos de seguridad social y pensión. Sin embargo, hay otros descuentos por préstamos de libranza, cuotas de sindicato o de cooperativas, embargos judiciales y embargos judiciales y descuentos por retención en la fuente. Si fuera el caso que también aplican, a continuación los detallamos. Entonces dice, aportes de seguridad social y salud. Es que me llegan tarde. No, no me dejan. Bueno, entonces dice, entonces aquí tenemos aporte de seguridad social a salud.
Cada empleado por ley debe encontrarse afiliado al sistema de salud en el cual le garantiza atención y cuidado en caso de enfermedad. Por ende, la cotización que se realizará por salud es del 12.5%. Esta debe hacerse en conjunto, es decir, entre el empleador y el empleado, donde aportan el 8.5 y el 4% respectivamente. Entonces el 8.5 el empleador y el 4% el empleado. Por eso, este último valor es el que el empleador deduce de la nómina de su colaborador. Como estamos viendo deducciones, entonces el 4% lo deduce directamente de la nómina y no debe haber autorización. El pago de aporte de salud es responsabilidad de la empresa, tanto su porcentaje como el del trabajador. A causa de eso, de la deducción donde la empresa descuenta al empleado su parte y consigna la totalidad del aporte al sistema de salud. ¿Qué le quieren decir? El empleador es el responsable del 12.5 sin importar si le deduce el 4% o no al trabajador. Eso queda claro. El empleador es el que tiene que pagar eso, pero le debe deducir el 4% al empleado. ¿Eso está claro? Por favor, ¿o hay alguna pregunta? Señor, no, todo está perfecto. Bueno, el aporte Instructor, y ese 8,5%. ese, el del 12.5 se lo dividen entre dos partes, el 8.5 el empleador y el 4% el empleado. ¿Eso está claro? Ah, sí, señor. Bueno, muy bien. Aportes a pensión. Con respecto a la pensión, el empleado debe estar afiliado a una entidad o sistema pensional que reconozca monetariamente los años de servicio y actividad del trabajador, una vez éste se retire. La pensión, al igual que la salud, es una cotización que se realiza entre las dos partes, aportando cada uno el porcentaje determinado donde la entidad empleadora responde por el 75% del total del 16% y es decir, el 12%, y el empleado por el 25% que equivale al 4%. Entonces, como es el 16%, entonces el 75% lo aporta el empleador y el 25% lo aporta el trabajador. En resumidas cuentas, del 16%, el 12% lo aporta el empleador y el 4% lo aporta el trabajador. Hay algunas diferencias, pero con la de la salud, ¿no? Porque la salud es el 8.5 para el empleado, la pensión es el 12%. ¿Eso está claro? O sea que el aporte a la pensión es desde que usted llega a la empresa o desde determinado tiempo. No, desde el momento que usted llega a la empresa. Ah, listo. Eso les van a pagar ahora a todos los aprendices del SENA. Y eso está aprobado que a partir del 1 de julio. Préstamo por libranza. Tengan en cuenta que como van a ser empleados, también les van a descontar el 4%, ¿no? Préstamos por libranza. Estamos hablando de deducciones. Dice, las deducciones realizadas por préstamos por libranza son el descuento que se hace directamente de la nómina el colaborador al colaborador. A ver que es que aquí al colaborador y refiere a la cuota con intereses del compromiso financiero que el trabajador adquirió, ya sea con una entidad bancaria o con la empresa. Cuotas de sindicato o cooperativas. Es la deducción que se le hace en caso de que el empleado se encuentre afiliado a un grupo sindical o cooperativo. Embargos judiciales. Los descuentos por embargo son remitidos directamente por un juez judicial y deben deducirse de la nómina del trabajador con el fin que éste dé cumplimiento a su obligación. Entonces mire que aquí está todas las deducciones más relevantes, ¿no? Entonces mira, cuando hay una deducción diferente, por decir algo, cuando hay una deducción
diferente a lo que es la salud, la pensión, embargos judiciales, debe haber una autorización para hacerle la deducción. Me explico. Si hay una deducción por sindicato, él tiene que dar una autorización que le deduzcan. Si hay una deducción por cooperativa, también tiene que haber una autorización. Si hay una deducción por libranza, tiene que haber una autorización. ¿Eso les queda claro? Sí, señor. Instructor, Sí, señor. los judiciales, ¿cómo se aplican? Los judiciales, o sea, los embargos. Eso, Señor. eso es que viene, mire lo que dice, los descuentos por embargo son remitidos directamente por un juez judicial y deben deducirse de la nómina del trabajador con el fin de que éste dé cumplimiento a su obligación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una demanda de alguna niña por algún hijo que se llama por alimentos, ahí le dice cuánto me deben deducir y eso es mandato que yo no puedo ir a incumplir. ¿Eso está claro? Sí, señor. Bueno, retención en la fuente. Esa es otra deducción. Si fuera el caso, la empresa debe descontar del salario de su colaborador el valor correspondiente a la retención en la fuente por ingresos laborales. Otras obligaciones de la empresa o el empleador. Además de pagar la seguridad social a los trabajadores, la empresa tiene otras obligaciones como la liquidación de parafiscales, como la deducción de parafiscales. Estos aportes dependen en su totalidad del empleador y hacen parte de la normativa laboral con la que debe cumplir al momento de generar empleo. Estos son ARL, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de otras obligaciones del empresario, es que por tener un trabajador, el empleador tiene que pagar ARL, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación. Esto lo paga directamente el empleador. Esto no participa el trabajador. Al no ser que tenga un tipo de contrato que sea el tipo de contrato independiente, ¿no? Entonces que él responde por todo esto. ¿Qué son las apropiaciones? Entonces dice, en el contexto colombiano, apropiaciones se refiere a las autorizaciones máximas del gasto que el Congreso de la República aprueba para ser comprometidas durante la vigencia fiscal, así como los costos laborales a cargo del empleador, salud, pensión, riesgos laborales, entre otros. También puede referirse a la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico. Apropiaciones presupuestarias. Son autorizaciones para gastar establecidas en el presupuesto público. Establecen el límite máximo de gasto que una entidad puede comprometer durante el año fiscal. Después del 31 de diciembre estamos hablando de las apropiaciones presupuestales, pero de la parte pública, ¿no? Esa parte también la tienen que tener en cuenta, pero nosotros estamos viendo solamente la parte privada. Sin embargo, se les da como más información, ¿listo? Después del 31 de diciembre estas autorizaciones se expiran y no se pueden usar. El Ministerio de Hacienda administra las apropiaciones presupuestarias y permite su desagregación y asignación a diferentes unidades, apropiaciones de nómina. Son los costos laborales que el empleador debe asumir como salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, etcétera. Entonces, no solamente apropiaciones podemos decir que son las prestaciones sociales de los empleados, está también lo que es salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, etcétera. Incluyen los aportes de seguridad social. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, salud y pensión y los riesgos laborales. O sea, cuando le estén hablando a usted de seguridad social, que escucha usted que los empleados no tenían la seguridad social, entonces no tienen sino solamente lo que se llama
pensión, salud y ARL, esa es la seguridad social. El resto ya son apropiaciones que vienen adicionales, como son el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cajas de compensación y ya eso es para fiscal. ¿Listo? Dice, también están los aportes para fiscales del SENA, bueno, ya les había dicho, estos costos son obligatorios y se calculan sobre la base del salario del empleado. Apropiación social de la ciencia, tecnológica e innovación. Mire lo que le está diciendo aquí, ya le está diciendo la ley que se calcula sobre la base del salario del empleado, no le está diciendo sobre, sobre el salario básico, sino la base del salario del empleado, quiere decir que el total de vengado menos el auxilio transporte. Es un proceso intencionado para que la sociedad se involucre en la ciencia y la tecnología. Busca que la sociedad emprenda y participe en la generación y uso de conocimiento científico y tecnológico. Implica la participación activa de diferentes grupos sociales y la mediación para conectar a los sectores. En resumen, apropiaciones puede referirse a presupuestos, costos laborales o la apropiación social del conocimiento dependiendo del contexto. Prestaciones sociales. Entonces dice así, prestación social, cesantías, es un porcentaje del 8.33% mensual sobre el salario mensual. Devengado, o sea, es dividir 1 en 12, eso le da el 8.33. Sistema de liquidación anual. Se liquida 30 días de salario por cada año de servicios. Anualmente se efectúa la liquidación con corte al 31 de diciembre y se consignan en un fondo de cesantías elegido por el empleado antes del 15 de febrero del siguiente. O sea, todos los años al 31 de diciembre se debe hacer la liquidación de prestaciones sociales, incluyendo las cesantías, y el 15 de febrero a más tardar se le debe consignar al fondo que él haya escogido. Se pagan el terminar el terminar el contrato de trabajo y se pueden efectuar pagos parciales para los casos al terminar el contrato de trabajo y se pueden efectuar pagos parciales para los casos autorizados por la ley. Vivienda y educación, trabajadores con salario integral. Entonces, todo eso, si es salario integral, se debe incluir dentro de ese salario. No devengan cesantías si se encuentran incluidas en el salario, que es lo que le está diciendo el salario integral. Intereses sobre las cesantías. Se liquida el 12% por cada año o proporcionalmente al tiempo de servicio, el 1% mensual. Los empleadores deben pagar en el mes de enero el valor de los intereses sobre las cesantías acumuladas al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Lo que quiere decir es que todos los años el empleador en el mes de enero les debe pagar los intereses a las cesantías. No, si no los paga, tiene una sanción, tiene que pagar el doble. Los intereses se pagan a la terminación del contrato y cuando se efectúe el retiro parcial de cesantías. Entonces aquí hay veces uno hace retiro parcial de cesantías durante el año, también debe liquidarla con los intereses. Prima de servicios, 8.33% mensual sobre el salario mensual devengado. Entonces es 1 sobre 12. En contratos a término indefinido se liquida el 15% de salario mensual a quien labore todo el semestre o proporcionalmente por fracción. Pero aquí se me olvidó decir algo que es importante. Liquidación sobre el último salario mensual incluido el auxilio de transporte, si no ha tenido variación en los últimos 3 meses, y con salario variable si se toma el promedio del devengado en el último año o periodo laborado, últimos 3 meses. Aquí se calcula sobre el monto de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre o a la fecha de liquidación del contrato de trabajo a pagar. Los intereses se liquida
el 12% sobre el valor de de las cesantías. ¿Listo? Prima de servicios. Se liquida con el promedio de vengado en el respectivo semestre y se incluye el auxilio de transporte. Entonces mire que aquí le está diciendo cómo lo debe liquidar usted, todo lo que debe de tener en cuenta. Vacaciones. Es el 4.17%. Escoger 1 sobre 24. ¿Por qué? Porque como son 15 días nomás, se liquida 15 días de salario por cada año de servicio laborado o proporcionalmente en fracción. Se liquida con el salario que se devenga el día que empieza, el día que empieza, el día en que empieza, a disfrutar de las vacaciones. No va incluido el auxilio de transporte. ¿Eso está claro? Sí, señor. Voy a escribirles aquí porque después... ¿Por qué no va incluido el auxilio de transporte? Pues porque como él en vacaciones no va a la empresa. Dotación y suministro a trabajadores. Dotación de zapatos y un vestido de labor de acuerdo con las características del trabajo desempeñado para quienes hayan cumplido 3 meses de trabajo y devengan hasta 2 salarios mínimos, salario mínimo legal vigente. Dotaciones 3 veces al año, 30 de abril al 31 de agosto y 20 de diciembre. Entonces, esta es toda la teoría que les voy a compartir. Entonces, ya les voy a decir qué van a practicar para mañana. Instructor, entonces entonces las dotaciones se dan solo en esas fechas. Sí, esas son las fechas que están pactadas, ¿no? Pero no quiere decir que por política la empresa aplique otras cosas, ¿no? Porque usted sabe que si hay una política, pues se debe cumplir. ¿Eso está claro? Señor. Bueno, entonces vamos a mirar esta cuestión aquí. ¿Cómo les quedó? Bueno, entonces vamos a ubicar aquí en este mismo trabajo ejercicios de práctica. Los ejercicios de práctica van a quedar aquí. Entonces, práctica. 2 puntos. Liquidar la nómina para un trabajador que tiene un sueldo básico de 10.500.000 y que tiene una comisión del
3% sobre ventas y cobros. Vendió para el mes 85 millones y cobró en el mes 27 millones. Calcular el total de vengado, las deducciones y apropiaciones, incluyendo para fiscales y seguridad. Llegó temprano. Para fiscales y seguridad social. Entonces, dentro del material de apoyo que les voy a facilitar, en la parte final van a encontrar el ejercicio de práctica para el día de hoy. Y mañana nos vemos a las 7 de la noche, perdón, de la mañana. Y mañana lo que vamos a explicar lo que este ejercicio ustedes lo hacen y lo traen en borrador. ¿Listo? Bueno, Bueno, señor. Ya se lo voy a compartir por el WhatsApp. Dios. Sí, ahí quedó. Bueno, entonces voy a dejar de presentar para atender preguntas. Tenemos un una tiempi- pregunta. tenemos un tiempito para atender preguntas. Si no, pues entonces voy a compartir el material por el grupo del WhatsApp. Los que no se han unido, por favor, unirse. Instructor, yo tengo una pregunta. A ver, dale. Digamos, bueno, no sé cómo será eso, pero uno, digamos que lo van a contratar, pero digamos que siempre le dejan a uno como a prueba 3 meses, 2 meses.
uno tiene todavía, digamos, todo ese derecho al completar los 2 meses, digamos que no lo contrata porque, pues, digamos, no tuvo como todo el conocimiento o la empresa no le gustó el empleado, entonces ahí uno, digamos, qué derechos y qué parte del salario puede coger cuando pues termina. Ah, listo, ya, eso ya es una pregunta más, más avanzada. Perfecto. ¿Con quién hablo? ¿Con la señorita Alexandra? Sí, señor. Bueno, muy bien. Permítame un segundito ya, ya le... Es una buena pregunta, ¿listo? Instructor, una pregunta para el grupo de WhatsApp que usted acaba de mencionar. ¿Cómo nos unimos? Yo no estoy en el grupo por lo menos. Yo les envié a ustedes al correo electrónico lo que se llama el enlace. Y también a través del grupo de gestión empresarial se le envió, eh, Andrés envió a todos el enlace también para unirse. Ah, bueno, de todas maneras ese enlace no, bueno, lo voy a colocar aquí ¿por la qué? Por la videoconferencia para que ustedes se puedan unir, ¿listo? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, o si no, pues revisan el correo electrónico. Dice así, grabaciones, imágenes. Ah, pero esto. ¿Dónde está? Bueno, entonces lo voy a copiar aquí. Más fácil. Les estoy enviando el enlace para unirse al WhatsApp, para los que no lo han hecho. Ahí en la parte de mensajes lo encuentran para que se unan, por favor. Bueno, listo. Entonces ahora sí hablamos con la señorita Astudillo. Am, Instructor, yo tengo una pregunta. En caso de hacerle una nómina a un trabajador que no está fijo en la empresa, el sueldo del valor de él sí suele variar, ¿cierto? Pero sin prestaciones ni nada de eso. O sea, por ejemplo, que el contrato, su contrato a un tiempo estipulado. bueno, eso ya tendríamos que hablar era de contrato laboral, ¿no? Porque los contratos laborales ya es otro cuento y así mismo se liquidan. Bueno, voy a en orden porque aquí tengo la pregunta de Alexandra. Alexandra, ¿usted puede ser tan amable y vuelve y me hace la pregunta? Claro, sí, señor. Mi pregunta era, cuando uno va a entrar a una empresa, pero siempre hay como, digamos, 2 o 3 meses de prueba, todavía no está firmado como tal el contrato. Mm, Digamos, ¿qué tipo de derechos o qué tipo de salario no puede, le pueden cuando, digamos, ya la van a liquidar como tal? Porque, digamos, a la empresa no le gustó o uno no,
o uno no, sí, no le gusta, pues tampoco. Bueno, entonces, de acuerdo a la ley dice que usted tiene todos los derechos de ley a partir del momento en que usted eh, entró a trabajar a la empresa, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando usted está en periodo de prueba, dice que usted en periodo de prueba no tiene derecho, por ejemplo, a indemnizaciones, porque pues está en periodo de prueba, ¿no? Pero sí tiene derecho a todo lo de ley, ¿no? Tienen que pagarle la seguridad social, deben de pagarle las prestaciones sociales y hacerle las afiliaciones común y corriente. Lo que pasa es que hay algunos empresarios que desconocen esa parte y no les pagan nada, pero si usted reclama, lo tienen que pagar. ¿Eso está claro, Alexandra? Sí, señora, me quedó claro, muchas gracias. Bueno, ahora Michelle, ¿qué era lo que me decía? Ah, que en caso de una nómina de algún trabajador que tiene un contrato, pero por fecha, entonces A término ellos fijo. sí, sí, ya terminó fijo. Los contratos a término fijo o a término indefinido tienen los mismos derechos. No, solamente pues ahí dice que proporcionalmente al tiempo de trabajo, ¿no? Pero lo que pasa es que las indemnizaciones son diferentes. Las indemnizaciones del contrato a término fijo es muy diferente a la indemnización del contrato a término indefinido. ¿Listo? Ah, listo. A ver, otra pregunta. Diego Hoyos está, ya lo vi en... ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces acabo de compartirles por el grupo del WhatsApp el, el material de nómina y ahí en la última parte encuentran el ejercicio de práctica, ¿no? Entonces mañana lo que hacemos es que a primera hora revisamos ese ejercicio y con eso vamos a aprender a manejar otras cosas. Mañana estoy explicando cómo es que se liquida el trabajo suplementario de horas extras, cómo se calcula, por ejemplo, los parafiscales, hacemos a través de un ejemplo. El día miércoles voy a explicar cómo se calcula la retención en la fuente y el día jueves voy a explicar cómo se contabiliza. Y ya les dejo unos ejercicios para que ustedes los suban a plataforma y eso sería todo el curso. ¿Eso está claro? Instructor, Señor. Sí, señor. usted puede volver a enviar el material de apoyo porque me acabo de unir al grupo y no lo tengo. Ah, Gracias. perfecto, sí, ya voy a volverlo a unir, a volverlo a enviar. ¿Listo? Instructor, una pregunta. Sí. Habla con Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien, señor. Instructor, ¿cómo hago yo para mi firma? ¿Se la envío digital? Eh, sí, envíemela al grupo ¿Usted sabe mi teléfono? Sí, señor. Listo, entonces me la envías por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Que me Dios la bendiga. Tenemos aquí nómina. ¿Listo? Se acaban de unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los... Instructor, yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué sería? Respecto al ejercicio que usted nos dejó como práctica, o sea, también le calculamos lo de los aportes para fiscales Todo. y ponemos, o sea, y las horas extras, o sea, ¿cómo sabemos Ahí no hay si horas extras. Mañana explico lo de horas Ah, extras. ok. Mañana ubico Ah, unas bueno, horas está bien. extras y ya. ¿Listo? ¿Los Bueno, parafiscales tienen señor. algún porcentaje, instructor? Los parafiscales están los porcentajes en el material de apoyo.
Le ¿Listo? aplicamos son las cesantías y lo de To- las comisiones, ¿verdad? todo, sí. Pues, ¿Alguna otra pregunta, por favor? Es que no veo el porcentaje de los parafiscales. Tenemos, si quiere, los anota. Para el SENA el 2%, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3%, para la Caja de Compensación el 4% y la ARL vamos a calcular el 0.522. ¿Listo? ¿Y esto no lo puedo volver a repetir, por favor? Perfecto. Para el SENA el 2%, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3%, Caja de Compensación Familiar el 4%. Y para la ARL el 0.522%. Instructor, la parte de que es lo del SENA es un aporte que le hace la empresa a la organización. ¿El qué? ¿El O, qué? Pero disculpe. o sea, lo que usted dice de parafiscales que se paga el SENA, bueno, no sé no estoy seguro si se paga, es un aporte que le hace la empresa a pues al SENA. Ah, sí, O, claro, eso es obligatorio. Ahí dice en el material de apoyo que eso lo debe pagar la empresa. Entonces, sí es obligatorio para la empresa pagarlo. ¿Listo? bueno, Muy bien, señor. muy bien, Diego. Sí. Instructor, una pregunta. Hay Sí. algunas empresas que, por ejemplo, voy a poner ejemplo mi mamá. Mi mamá estuvo trabajando, pero entonces ella cuadró con la empresa que ella, ay, es que no sé cómo explicarle. Ella hacía sus prácticas en esa empresa, pero la empresa le pagaba una parte en los estudios de ella, o sea, les contaban. ¿Eso es como algún tipo como de comisión por estudio? Pues eso es como un convenio que ella hizo, pero esos convenios, pues habría que mirarlo a ver cuál fue el tipo de convenio, si eso es legal o no es legal, ¿no? Sí, claro. Ah, ok. Sí, pues ya voy a preguntarle bien Eso más a sí. detalle, sí. Listo. Bueno, yo tengo otra pregunta. Sí. Pero en caso, digamos, que no pidan permiso, digamos, porque uno se enfermó en la jornada y ya falten 1 o 2 horas, ¿esas horas se las descuentan? Es que hubo un caso en una empresa que yo trabajé, que un compañero pues se enfermó, ya prácticamente íbamos a salir, faltaba hacer 1 hora. Y a la hora de hacerle pues la quincena, la contadora le descontó prácticamente la mitad del día. ¿Eso sí es legal o ahí cómo se manejaría? Lo que pasa es que la norma dice claramente que para no descontarle hay que, tiene que traer usted una incapacidad. Entonces, si no trae la incapacidad, no, eso ya queda a decisión del jefe inmediato si le acepta o no le acepte.
porque si no le traen capacidad lo toman como una falta al trabajo. ¿Eso está claro? Bueno, señor. Si la in- Pero pues también depende, si, o sea, por ejemplo, llegase a faltar esa hora y la recompone un sábado. No, porque tendría que haber tenido un preacuerdo con con el empleador. Ah, ¿Sí me entiende? No, no se podía hacer eso porque el empleador como tal, él es el que sabe a qué horas es que lo necesita de usted, no, no usted a qué horas es que le va a prestar el servicio, ¿de acuerdo? sí, señor. Eso es lo mismo que en el SENA, ¿no? Por ejemplo, usted podría fallar el lunes y decir, no, yo vengo el sábado y repongo el tiempo, pero ¿quién lo va a atender? Sí, Sí, claro. si lo necesitamos era el lunes, no el sábado. En cambio, el- los que van los sábados sí tienen que ir. Bueno, más preguntas. Están buenas las preguntas. Instructor, una pregunta. A ver, dale. Este, si de pronto, pues, a alguien lo llegan a contratar, digamos lo que ahorita, el salario lo empiezan a pagar contando un mes o finalizando el mes, A ver, así normal. dice que los pagos se pueden hacer quincenal, decadal, quincenal o mensual, ¿sí? O como hayan acordado, ¿no? Entonces, regularmente las empresas hoy en día, por la cantidad de trabajo que hay que hacer, lo están liquidando mensual, ¿no? A no ser que por políticas la empresa lo tenga ya listo, ¿no? ¿Listo? No, o sea, pero lo que yo pregunto es que si lo llegan a contratar, o sea, si lo pagan mensual a final de mes, y lo llegan a contratar a uno, digámoslo, por ejemplo, hoy, le llegan a contratar hoy, Sí, ¿le pagan a fin de mes o claro. esperan No, le que pagan a pase fin un de mes? mes lo que usted trabajó. O Mm, sea, de hoy al fin de mes le pagan lo que pues usted trabaja. Eso, exactamente. y en Perfecto. caso de uno como aprendiz, A la misma joda, la misma vaina. sí, porque lo toman como hora de trabajo. Sí, claro. Lo, Ah, le van a liquidar si, por ejemplo, lo contrataron hoy, pues le van a liquidar de este mes. Hoy estamos a 14, le van a liquidar 16 días. o ¿Listo? sea que le pagan el valor de esos 16 días. Perfecto, sí. Y instructor, ¿y cuánto equivalen esos 16 días? Sencillamente le cogen 1.423.500, lo dividen en 30 y lo multiplican por los 16. Pero uno como aprendiz. Y a cualquiera, Ah, ok, ok. ¿sí? Ahora, como es contrato Instructor, laboral. A ver, sí. a ver, Instructor, en mi nómina es obligatorio colocar la fecha en que la persona fue contratada. disculpe, ¿me repite la pregunta? En la nómina es obligatorio colocar la fecha en que la persona fue contratada. En la nómina, no, porque como eso está en el contrato de trabajo, en la hoja de vida del trabajador. Ya la nómina es un documento como Mm, tal. ah, ok. Entonces usted liquida. Yo ya mañana les voy a presentar un formato de nómina en donde van a hacer los trabajos y tiene unas cosas que les van a servir a ustedes. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces les deseo un feliz día. Revisen ese material de trabajo, traten de hacer ese ejercicio, que lo, lo más importante de esto es para mañana resolver todas las preguntas, ¿de acuerdo? Mañana lo socializamos. Sí, claro, mañana yo estoy socializando. Ah, listo, my brother. Entonces, si usted no practica, pues sencillamente se va a quedar esperando que le hagan a hacer preguntas que no, porque las preguntas salen es cuando yo estoy haciendo, téngalo por seguro.
Si usted no hace, sencillamente no tiene preguntas. Y si simplemente presta atención, cuando vaya a hacer, le van a resultar las preguntas y ya no hay tiempo de resolverlas. ¿De acuerdo, compañeros? Listo, bueno, señor. Bueno, señor.